Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. En este capítulo 4 hoy estaremos en la cuarta parte o la última parte de este capítulo. Hemos visto ya en relación a estos los derechos de un apóstol, en donde el deseo de Pablo de no reclamar sus derechos se manifiesta de tal manera en que, llegando a estos últimos versículos del 24 al 27, la actitud de Pablo es una actitud de un atleta. Esto determina que, según la bendita palabra de Dios, dice que corre, pelea. Eventos deportivos eran grandes en el tiempo de Pablo, como en nuestros tiempos, y sabemos exactamente de lo que se trata. Esto era especialmente significativo para los corintios. ¿Por qué? Porque esta ciudad era el centro de los Juegos del Istmo, segundos en prestigio a las antiguas Olimpiadas. Por lo tanto, él siempre comparaba esto porque era parte de la forma como él podía explicar y sobre todo los receptores de estas explicaciones podían comparar justamente con estos Juegos Olímpicos y lo que representaba llegar a ser un buen atleta o sobre todo ser el ganador. Pablo a menudo usa ilustraciones de competencias de arena. Por lo menos 12 referencias en sus cartas. Esto implica que siempre ponía estos ejemplos, como decía anteriormente, para que las personas que escuchen puedan relacionar y entender mucho mejor, incluyendo ejemplos de corredores, boxeadores, gladiadores, carreras de carruajes y sobre todo los trofeos que esto implicaba. Ahora, si bien es cierto, nosotros aquí entonces podemos ver exactamente lo que Pablo pretendía con todo esto, estas comparaciones, corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí vemos que en el área espiritual debe existir siempre cierta preparación, cierta forma en que uno tiene que prepararse para obtener el galardón. Pablo está diciendo que entrene al competidor como atletas que realmente quieren ganar. Esto significa también abstenerse de muchas cosas. Sin esfuerzo, nada puede ser ganado en un evento deportivo. No se trata solamente de competir, sino el deseo de ganar, el deseo de ser el primero. Para competir como un atleta, uno debe abstenerse, decía. Este término se refiere a la forma en que los atletas romanos tenían que entrenar por 10 meses de que se les permitiera, para que se los permitieran en los juegos, para que puedan participar de estos juegos. Entonces eran personas extremadamente disciplinados y preparados de todo esto. Un atleta debe rehusarse cosas que en sí mismos son buenas, pero obstaculizarían la búsqueda de su meta. Incluso los corintios tenían que rehusarse a cosas que eran buenas para ellos mismos, como por ejemplo la carne sacrificada a los ídolos, porque el tenerlas podrían obstaculizar la búsqueda de la meta importante. Una corona incorruptible en el área espiritual, una recompensa celestial que nunca pasará. Entonces aquí vemos claramente
esa necesidad de la abstención o del esfuerzo en la preparación física en las competiciones, como la preparación eh, emocional, espiritual, en lo que se refiere a la actitud que esta persona tome para agradar a Dios. Dentro de eso también menciona una frase que dice: golpeo mi cuerpo. El golpear es una traducción débil. ¿En qué sentido? Porque la palabra significa golpear debajo del ojo, poner un ojo morado. Pablo no quería que su cuerpo señoreara sobre su ser. Entonces todos esos deseos pecaminosos de la carne tienen que ser desechados para que nosotros podamos realizar algo muy diferente y ser merecedores de alguna forma de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y lo pongo en servidumbre, es literalmente traer con nosotros como esclavo. Entonces, esto se refiere a que Pablo iba a asegurarse de que su cuerpo era un sirviente y su hombre interior era el dueño. Los deseos de su cuerpo no iban a gobernar sobre él mismo. Aquí vemos entonces claramente esa lucha que existe, pero en base a la preparación, en base a ese anhelo o restringirse ciertas cosas, implicaban precisamente el buscar el deseo y el anhelo de acercarse más a Dios. Aquí, pero Pablo no pensaba que el cuerpo era malo. Esto es necesario entenderlo, porque después de todo le pertenece a Jesús. Esto está escrito en la misma carta que estamos estudiando y lo habíamos visto ya en el capítulo 6, el versículo 20. Tampoco estará de acuerdo con los postreros ascéticos, quienes castigaron sus cuerpos en búsqueda de super santidad. Aquí nosotros vemos que a través de los siglos ha habido cristianos conocidos como flagelantes, quienes literalmente se latigarían, golpearían y torturarían a sí mismos en un intento desviado de cumplir este versículo. ¿Qué sucede? Usualmente estos cristianos pensaban que podían pagar sus pecados por medio de autotortura y se rehusaban a reconocer que Jesús pagó toda la pena de sus pecados. Recordemos, Jesús lo pagó todo. Y de esta manera nosotros vemos entonces cómo Dios está obrando, cómo Dios está bendiciendo a aquellas personas que se esfuerzan por estar en base a los principios que Dios nos ha puesto. No sea que habiendo sido heraldo para todos, dice Pablo, aquí en esta parte, en este enunciado, porque Pablo se ve a sí mismo tanto como heraldo de los juegos, quien anunciaba las reglas. De la misma manera, en el área espiritual, Pablo, como un participante, también dijo a otros las reglas del juego y él tuvo que seguir las reglas él mismo, porque no se trata simplemente de imponer reglas y uno no cumplirlas. Entonces, predicado implica hablado de ser heraldo. Aquí, según este comentario de Clark,
se refiere al oficio del heraldo en estos juegos, cuya ocupación era proclamar las condiciones de los juegos, mostrar los premios, exhortar a los combatientes, emocionar la emulación de aquellos que iban a contender, declarar los términos de cada concurso, pronunciar los nombres de los vencedores y poner la corona en sus cabezas. Esto determinaba entonces, según este comentario, para que nosotros podamos ver exactamente la posición que estaba Pablo y lo que él quería hacer. No sea que, dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado, no aprobado. En este contexto, eliminado probablemente no se refiere a la pérdida de salvación, porque en estas competencias ninguna ciudadanía griega fue revocada por perder. Entonces, sino que esto significa a la pérdida de la recompensa. Dicho esto, nosotros aquí podemos ver que esta palabra eliminado significa una persona que, como los heraldos o como los jueces de los juegos, rechazan no haber merecido el premio. ¿A qué se refiere todo esto? Así, Pablo mismo pudo ser rechazado, no aprobado por el juez. Y para prevenir esto, él corrió, él contendió, él se negó a sí mismo y puso a su cuerpo en servidumbre a su espíritu, e hizo que su espíritu fuera gobernado por el Espíritu de Dios. Este es otro comentario de Clark que nos permite entender mucho mejor. Esto implica entonces que definitivamente nosotros tenemos que esforzarnos por seguir las reglas y cumplir a cabalidad para que de esa manera nosotros podamos ser aprobados por nuestro juez, por nuestro Dios. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de este capítulo 9. Si Dios permite, la próxima semana empezaremos con el capítulo 10. Bendiciones.